La enorme cámara del Consejo Galáctico se extendía como una catedral de metal, con sus paredes reluciendo bajo estrellas artificiales que colgaban del techo como fuegos artificiales congelados. El almirante Jake Morrison permanecía de pie junto a la mesa de la delegación humana, con sus curtidas manos agarrando el borde de la superficie pulida mientras observaba la pantalla holográfica girar lentamente en el centro de la sala. La imagen mostraba un sistema estelar moribundo, 3 planetas envueltos en lo que parecía una telaraña negra. Sus superficies latían con una inquietante luz verde que le revolvió el estómago. La capitana Lisa Hayes se removió a su lado, con su uniforme azul impecable a pesar del largo viaje desde la Tierra. Había permanecido en silencio durante toda la sesión informativa, pero Morrison podía ver la tensión en sus hombros. Detrás de ellos estaba el Dr. Alex Carter, el científico jefe de la misión, tomando notas frenéticamente en su tableta mientras sus gruesas gafas reflejaban las horribles imágenes que flotaban ante ellos. El embajador Zarati, una criatura alta que parecía un árbol andante de corteza plateada, avanzó con movimientos que a Morrison le recordaron al viento entre las ramas. Su voz resonó por la cámara como susurros en un bosque. La plaga se propaga sin pausa. Nuestra estación de investigación en Kepler 442c contiene los únicos datos que podrían revelar su origen, pero la contaminación imposibilita su recuperación. Morrison había visto los informes. Ninguna nave que se acercó a la zona infectada regresó. Las pocas ondas automatizadas que lograron regresar transmitieron datos tan corruptos que resultaron inútiles. Fuera lo que fuese esta plaga, no solo destruyó la vida. Parecía distorsionar la realidad misma. El representante de Borá, que estaba de pie junto a él, su cuerpo cristalino refractaba la luz en patrones de arcoíris sobre el suelo. Cuando habló, su voz sonó como campanillas de viento en una tormenta. Hemos calculado matrices de probabilidad para el éxito de la misión. El resultado numérico es del 0,001%. Ninguna especie racional intentaría semejante empresa. Hayes se acercó a Morrison y susurró: «¿Tienen miedo?». Morrison asintió levemente. No podía culparlos. Los materiales informativos pintaban una imagen de algo más allá de la guerra o la enfermedad normales. Esta plaga consumía materia orgánica a la vez que corrompía la tecnología mediante algún tipo de interferencia cuántica. Las naves que se acercaban demasiado simplemente dejaban de responder a las órdenes. Sus tripulaciones presumiblemente estaban muertas o algo peor. El embajador del Elfiano flotaba en su tanque de movilidad, con sus tentáculos arremolinándose en el líquido azul mientras se comunicaba mediante pulsos bioeléctricos traducidos por altavoces. Nuestros protocolos de supervivencia en aguas profundas son incompatibles con los parámetros de la misión. La naturaleza acuática de nuestra fisiología no ofrece ninguna ventaja contra esta amenaza. Uno a uno, los representantes alienígenas se pusieron de pie para retirar formalmente a su especie de la misión. El guerrero Dracon, que nunca se había retractado de una pelea en su historia registrada, citó la imposibilidad táctica más allá de la doctrina de combate aceptable. El insectoide Mantari habló del consenso de la mente colmena contra el suicidio de especies. Incluso los seres energéticos conocidos como los Luminina declararon que la misión trascendía los parámetros de supervivencia dimensional. Morrison observaba cada retirada con creciente determinación en lugar de desesperación. Esta era precisamente la clase de situación que separaba a los humanos del resto de la galaxia. Mientras otras especies realizaban cálculos detallados y evaluaciones de probabilidad, los humanos tenían un enfoque diferente para las situaciones imposibles. La última delegación alienígena en retirarse fueron los Kbar, una especie de seres mecánicos que habían trascendido las limitaciones biológicas siglos atrás. Su representante, una figura cromada con sensores rojos brillantes en lugar de ojos, hablaba en un tono perfectamente modulado. Nuestro análisis computacional indica una probabilidad de fracaso de la misión del 99,999%. La acción lógica dicta la preservación de los recursos. El silencio cayó sobre la cámara como un manto denso. Morrison podía sentir miles de ojos alienígenas fijos en la delegación humana. La pantalla holográfica continuó su lenta rotación, mostrando los mundos infectados con todo su horroroso detalle. Vetas verdes de corrupción se extendían por los continentes como un sistema circulatorio enfermo. Y en algunas zonas, la geometría misma del paisaje parecía errónea, como si el espacio mismo estuviera siendo digerido. El líder del Consejo, Treskant, un ser ancestral cuya especie fundó la Alianza Galáctica hace 10.000 años, habló desde el podio central. Su voz llevaba el peso de milenios. La delegación humana permanece. Ustedes también. ¿Se retiran de esta tarea? Morrison se puso de pie lentamente,
sintiendo el peso de cada mirada en la cámara. Hayes se levantó junto a él junto con el Dr. Carter y el resto de su pequeño equipo. El silencio se prolongó como una respiración contenida. «Líder del Consejo», dijo Morrison, su voz se oyó con claridad a través del vasto espacio. «Agradecemos el análisis detallado proporcionado por nuestras especies compañeras. Sus cálculos probablemente sean correctos. La misión es probablemente imposible. Las probabilidades de supervivencia son prácticamente nulas». Hizo una pausa, mirando a los reunidos. Muchos de ellos parecían confundidos por sus palabras. Pero eso nunca había detenido a los humanos. Una oleada de lo que podría haber sido sorpresa recorrió la cámara. La estructura cristalina de los representantes de Borak emitió un suave murmullo, que Morrison había aprendido que era el equivalente a una risa nerviosa. Hayes dio un paso al frente. «Almirante, si me permite dirigirme al Consejo», asintió Morrison, y Hayes se giró para encarar a los miles de seres reunidos. Su voz era firme y clara. «Todas las especies aquí presentes han tomado la decisión lógica. Han calculado las probabilidades, evaluado los riesgos y determinado que la misión no vale la pena. Eso es inteligente. Eso es racional. Eso es exactamente lo que cualquier civilización razonable haría». Hizo una pausa y Morrison vio algo en su expresión que lo hizo sentir orgulloso de ser humano. Pero lo que pasa con los humanos es que no siempre somos razonables. Cuando vemos algo que hay que hacer, algo que podría salvar vidas o evitar sufrimiento, no nos preguntamos si es posible. Preguntamos cómo podemos hacerlo posible. El Dr. Carter se levantó de su asiento, con la tableta aferrada. «Los datos de la investigación de Zarati representan nuestra única oportunidad de comprender esta plaga. Si no los recuperamos, la contaminación seguirá propagándose. Eventualmente, alcanzará sistemas poblados. Miles de millones morirán». Morrison se volvió hacia el líder del Consejo. 3. «Nuestra nave, la UES Defiance, ya se está preparando para la partida. Tenemos voluntarios listos para emprender la misión». Aun conociendo la probabilidad de fracaso, preguntó el líder del Consejo. «Sobre todo sabiéndola», respondió Morrison. «Eso es lo que hacen los humanos. Cuando todos dicen que algo no se puede hacer, decimos que nos encargaremos de ello». La cámara estalló en una cacofonía de voces alienígenas, algunas expresando admiración, otras preocupación y mucha simple desconcierto. Morrison esperaba esta reacción. Durante su breve estancia en la Sociedad Galáctica, los humanos se habían ganado la reputación de aceptar misiones que otras especies consideraban suicidas. Hayes activó su comunicador. «Aquí la capitana Hayes, AOS Defiance. Comiencen los preparativos finales para la partida. Tenemos una misión que completar». La respuesta crepitó por los altavoces de la cámara. «Entendido, capitana. Todo el personal a la espera». Mientras la delegación humana se preparaba para partir, el líder del Consejo, Treskant, habló una vez más. «El Consejo desea expresar su gratitud por la disposición de su especie para intentar esta misión. Sin embargo, también debemos expresar nuestra preocupación por su supervivencia». Morrison se giró una última vez. «Líder del Consejo, los humanos tienen un dicho. Es mejor intentarlo y fracasar que no intentarlo nunca. Recuperaremos esos datos o moriremos en el intento». «¿Y si mueres intentándolo?», preguntó el embajador Zarati. Hayes sonrió con tristeza. «Entonces al menos todos sabrán que lo intentamos». El US Defiance flotaba en el espacio como una lanza de metal contra el fondo de estrellas, su casco brillando bajo las brillantes luces del astillero orbital. El Dr. Alex Carter se movía por el laboratorio de la nave con gran intensidad, sus manos danzando sobre pantallas holográficas mientras modificaba equipo que nunca fue diseñado para lo que estaban a punto de enfrentar. Dormir se había convertido en un lujo que no podía permitirse, no cuando cada hora de preparación podía significar la diferencia entre el éxito y el fracaso total. La capitana Lisa Hayes entró al laboratorio con 2 tazas de café. El vapor se elevaba de ellas como pequeñas nubes en el aire reciclado. Colocó una junto a la estación de trabajo de Carter y lo observó manipular un dispositivo que parecía una mezcla entre un escáner y un arma. Sus ojeras delataban 3 días sin dormir, pero sus movimientos se mantuvieron firmes y precisos. «¿Qué se supone que hace esto? ¿Hacer?», preguntó Hayes, tomando un sorbo de café y haciendo una mueca ante el sabor amargo. El café de la nave nunca era bueno, pero estaba caliente y contenía suficiente cafeína para mantener a una persona funcional. Carter levantó la vista de su trabajo, subiéndose las gafas por la nariz con el dorso de la mano.
Resonador cuántico modificado. La plaga no solo consume materia orgánica. Interfiere con nuestra tecnología a nivel subatómico. Esto debería darnos unos 30 minutos de protección antes de que se adapte a nuestras contramedidas. 30 minutos, repitió Hayes. Eso no es mucho tiempo. Es más tiempo del que nadie más ha conseguido, respondió Carter, volviendo a su trabajo. Los Zarati tenían equipo similar, pero no tenían en cuenta la capacidad de la plaga para aprender y evolucionar. He incorporado protocolos de aleatorización que deberían darnos más tiempo. El comandante Ryan Brooks entró en el laboratorio. Sus pasos pesados anunciaron su llegada antes de hablar. Brooks era el tipo de hombre que parecía tallado en granito, con hombros anchos y manos que parecían capaz de triturar acero. Pero Hayes había trabajado con él lo suficiente como para saber que bajo su apariencia intimidante se escondía una de las mentes tácticas más agudas de la flota. La lista final de la tripulación está lista, anunció Brooks, mostrando una pantalla holográfica en su comunicador de muñeca. Martínez se ofreció como voluntario para las demoliciones. La doctora Kate Sullivan para xenobiología, el teniente Ben Parker para pilotaje y Amy Johnson para comunicaciones. Todos conocen las probabilidades. Hayes asintió. Había entrevistado personalmente a cada voluntario, asegurándose de que entendieran exactamente a qué se estaban comprometiendo. Las estadísticas eran brutales, pero todos respondieron lo mismo cuando les preguntó por qué querían ir. Alguien tenía que intentarlo. Martínez es sólida, dijo Hayes. La he visto trabajar con explosivos bajo presión. Si necesitamos abrirnos paso a través de algo, ella es la persona indicada para el trabajo. La DRA. Sullivan tiene más experiencia con organismos alienígenas hostiles que nadie en la flota, agregó Brooks. Y Parker puede volar cualquier cosa con motores. Johnson ha estado trabajando en protocolos de comunicación que podrían permitirnos mantenernos en contacto, incluso a través de la interferencia cuántica. Carter guardó su trabajo y se giró para mirarlos a ambos. Las modificaciones a nuestros trajes ambientales deberían brindarnos cierta protección contra el contacto directo con el material de la plaga, pero básicamente nos estamos adentrando en lo desconocido. Toda la información que tenemos proviene de misiones fallidas. La voz del almirante Morrison crepitó a través del sistema de comunicación de la nave. Todo el personal superior a la sala de reuniones. Parámetros finales de la misión en 10 minutos. La sala de reuniones era pequeña y estrecha, diseñada para la eficiencia más que para la comodidad. Morrison presidía la mesa mientras las pantallas holográficas mostraban el sistema estelar infectado en 3 dimensiones. Los mundos cubiertos por la plaga giraban lentamente, sus superficies retorciéndose con corrupción orgánica que parecía latir con su propia vida malévola. Los informes de inteligencia indican que la estación de investigación Zarati sigue parcialmente intacta, comenzó Morrison, señalando la instalación en la pantalla. El blindaje cuántico de la estación parece resistir en algunas secciones, pero la plaga se ha integrado con sus sistemas informáticos. Estamos ante un organismo biotecnológico híbrido diferente a todo lo que hemos encontrado. La DRA. Sullivan se inclinó hacia adelante, con su cabello oscuro cayendo sobre su rostro mientras estudiaba las imágenes. Las muestras biológicas que hemos analizado muestran características tanto de un virus como de un hongo, pero con componentes tecnológicos que no deberían ser posibles. Es como si alguien hubiera cruzado un virus informático con un organismo vivo. Martínez, una mujer compacta de manos callosas y mirada penetrante, habló. ¿Qué tipo de defensas estamos buscando? ¿Explosivos estándar, armas de energía o necesitamos algo más creativo? Desconocido, respondió Morrison con sinceridad. Equipos anteriores lo probaron todo, desde cañones de plasma hasta ojivas nucleares. La plaga parece absorber ataques de energía y adaptarse a armas cinéticas. Tu trabajo será encontrar debilidades y explotarlas. Parker, joven y entusiasta, con la confianza que le daba ser uno de los mejores pilotos de la flota, levantó la mano. ¿Qué hay de la aproximación, Vector? El cementerio de naves alrededor de la estación es bastante denso. Tendrás que navegar entre los escombros de docenas de intentos de rescate fallidos, dijo Morrison. Algunas de esas naves aún emiten señales de socorro automáticas. La plaga podría estar usándolas como cebo. Johnson, silenciosa y metódica, con la paciencia necesaria para las comunicaciones de largo alcance, había estado estudiando su tableta durante toda la sesión informativa. Almirante, la interferencia cuántica imposibilita la comunicación normal una vez que entramos en la zona infectada. He desarrollado un nuevo protocolo que utiliza entrelazamiento cuántico, pero no se ha probado en estas condiciones.
Hayes se levantó y caminó hacia la pantalla, señalando la estación de investigación. La misión es simple en concepto. Llegar a la estación, recuperar los datos de Zarati y salir. Pero simple no significa fácil. Operaremos en un entorno que ha matado a todos los que lo intentaron antes que nosotros. La principal ventaja que tenemos, añadió Carter, es que no intentamos combatir la plaga directamente. Intentamos comprenderla. Los Zarati eran científicos brillantes, y su investigación podría contener la respuesta para detener esto antes de que se propague a sistemas poblados. Morrison activó un temporizador en la pantalla. Despegamos en 6 horas. Revisiones finales del equipo, asuntos personales en orden. Y descansa un poco si puedes. Una vez que entremos en el hiperespacio, no habrá vuelta atrás. Al terminar la reunión, Hayes agarró a Brooks del brazo. ¿Estás seguro de esta tripulación? Una vez que estemos en ese sistema, no habrá refuerzos. Brooks asintió con gravedad. Son los mejores que tenemos. Y lo que es más importante, son voluntarios que entienden lo que intentamos lograr. A veces eso importa más que la experiencia o el entrenamiento. Hayes miró a su tripulación mientras se preparaban para lo que podría ser su misión final. Martínez ya se dirigía a la armería para revisar su equipo una vez más. La DRA. Sullivan revisaba los protocolos xenobiológicos en su tableta. Parker probablemente estaba en el hangar realizando diagnósticos en su nave lanzadera. Johnson había desaparecido en el centro de comunicaciones para hacer los últimos ajustes a su protección experimental. O'Calls. ¿Sabes qué me gusta de esta tripulación?, preguntó Hayes a Brooks mientras observaban a Carter empacar su equipo modificado. ¿Qué es eso? Nadie preguntó qué pasa si fallamos. Todos están concentrados en asegurar nuestro éxito. Brooks sonrió, la primera expresión genuina de humor que Hayes le había visto en días. Eso es porque el fracaso no es una opción. No cuando miles de millones de vidas están en juego. Carter terminó de empacar su equipo y selló las cajas con cerraduras que solo se abrían para personal autorizado. Capitán, las modificaciones están completas. Estamos más listos que nunca. Hayes asintió y activó el sistema de comunicación de la nave. Todos, aquí el capitán Hayes. Comienzan los preparativos finales para la partida. Tenemos un trabajo que hacer y lo haremos bien. El desafío bullía de actividad mientras la tripulación realizaba los preparativos finales para una misión que todas las demás especies de la galaxia habían considerado imposible. Las estrellas fuera del UES Defiance se extendían en largas líneas de luz mientras la nave salía del hiperespacio en el límite del sistema infectado. La capitana Lisa Hayes estaba de pie en el puente, con las manos agarradas a la barandilla mientras miraba la pantalla con horrorizada fascinación. Lo que una vez fue un próspero sistema estelar ahora parecía sacado de una pesadilla. 3 planetas envueltos en una oscuridad retorcida que pulsaba con una luz verde enfermiza. El teniente Ben Parker estaba sentado en la consola del piloto, con su joven rostro pálido mientras corría, barriendo el sistema con los sensores. Las lecturas no tenían sentido, mostraban señales de energía que no deberían existir y anomalías gravitacionales que desafiaban la física conocida. Naves muertas flotaban en el vacío como lápidas de metal, con sus agujeros cubiertos por la misma corrupción orgánica que había consumido los planetas. «Dios mío», susurró Parker, pero luego se contuvo y volvió a mirar a Hayes. «Lo siento, capitán, pero esto es peor de lo que parecía en las sesiones informativas». El doctor Alex Carter se movía entre estaciones de trabajo, con su equipo modificado zumbando mientras intentaba comprender la interferencia cuántica que llenaba el sistema como niebla. Todas las lecturas del escáner salían dañadas, mostrando datos que parecían cambiar y transformarse incluso mientras él observaba. La plaga no era solo un organismo biológico. Era algo que existía parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Amy Johnson trabajaba frenéticamente en la consola de comunicaciones, intentando establecer contacto con la Tierra antes de que la interferencia se volviera demasiado fuerte. Su protocolo experimental de entrelazamiento cuántico se mantenía por ahora, pero podía ver cómo la señal se degradaba a medida que se adentraban en el sistema. La estática llenaba sus auriculares como los susurros de los muertos. «Almirante Morrison, aquí el Defiance», transmitió Johnson. «Hemos llegado al sistema objetivo. Las lecturas iniciales confirman los informes anteriores. La contaminación es extensa». La voz de Morrison resonó a través de las capas de interferencia. Entendido. Defiance. ¿Cuál es su evaluación de la estación de investigación? Hayes se acercó a Carter mientras éste señalaba las instalaciones de Zarati en la pantalla principal.
La estación orbitaba el planeta más interior como una luna enferma. Sus elegantes agujas, antes elegantes, ahora se retorcían en formas imposibles. Partes de la estructura parecían existir en múltiples dimensiones a la vez, creando ilusiones ópticas que resultaban incómodas de mirar directamente. La estación parece estructuralmente intacta en algunas secciones, informó Carter. Pero la plaga se ha integrado con sus sistemas de formas nunca antes vistas. No solo se está beneficiando de la tecnología, sino que se está convirtiendo en parte de ella. La DRA. Kate Sullivan salió del laboratorio de ciencias con una caja sellada de equipo de análisis. Su experiencia en xenobiología la había preparado para muchas cosas, pero nada como esto. Las muestras de la plaga que habían estudiado mostraban características que no deberían existir en la naturaleza, como si alguien hubiera combinado deliberadamente elementos orgánicos y tecnológicos. El comandante Ryan Brooks entró en el puente con un bloc de evaluación táctica, con expresión sombría mientras revisaba los datos que su equipo había recopilado. El cementerio de naves que rodeaba la estación de investigación contaba una historia de repetidos fracasos. Cada intento terminaba en silencio y muerte, contando al menos 40 naves en el campo de escombros. Brooks reportó una mezcla de naves militares y civiles de una docena de especies diferentes. La mayoría muestra signos de un fallo repentino del sistema en lugar de daños en combate. Simplemente se detuvieron, dijo Hayes en voz baja. Haga lo que haga esta cosa, no combate naves de forma convencional. Simplemente las desactiva. Parker comenzó a trazar un vector de aproximación a través del campo de escombros. Sus dedos danzaban sobre la interfaz de control mientras calculaba trayectorias que evitarían los restos más grandes. Las naves muertas parecían observarlos con ventanas oscuras. Y varias aún transmitían señales de socorro automáticas en bucles repetidos. «Puedo ayudarnos a pasar», dijo Parker, con la voz más firme ahora que tenía algo concreto en que concentrarse. «Pero tendremos que pasar cerca de algunos de esos restos. Si la plaga los está usando como cebo, como sugirió el almirante Morrison. Podríamos tener compañía». El equipo de Carter comenzó a registrar fluctuaciones masivas de energía provenientes de la estación de investigación. Las lecturas subían y bajaban en patrones que casi parecían deliberados, como si la plaga fuera consciente de su presencia e intentara comunicarse. O quizás simplemente se estuviera preparando para defenderse. «Las señales de energía están por las nubes», anunció Carter. «La interferencia cuántica se intensifica a medida que nos acercamos. Pronto perderemos las comunicaciones de largo alcance». Johnson asintió con gravedad desde su estación. «Ya se observa una degradación en el protocolo de entrelazamiento. Calculo que falta una hora antes de que estemos completamente aislados de la Tierra». Hayes tomó la decisión que los comprometería plenamente con la misión. Parker, lévanos. Brooks, quiero todos los sistemas tácticos en línea, pero apagados. No queremos parecer amenazantes hasta que sepamos a qué nos enfrentamos. Comenzó el desafío. Su cautelosa aproximación a través del cementerio de naves. Las hábiles manos de Parker los guiaban entre retorcidos cascos de metal y nubes de escombros que brillaban con un brillo aceitoso de arcoíris. El material de la plaga en las naves muertas parecía cambiar y moverse a su paso, extendiéndose con crecimientos en forma de zarcillos que casi rozaban su casco. «La integridad del casco se mantiene», informó Brooks desde la estación táctica. «Pero estoy detectando algún tipo de actividad de escaneo de las naves infectadas. Definitivamente nos conocen». Sullivan monitoreó los sensores biológicos, buscando cualquier señal de que la plaga intentara romper sus defensas. Los trajes ambientales que Carter había modificado mostraban verde en todos los sistemas, pero sabía que eso podía cambiar en un instante. Las tripulaciones anteriores habían informado sentirse bien hasta el momento en que dejaron de sentirse. A medida que se acercaban a la estación de investigación, el verdadero alcance de la corrupción se hizo evidente. Los Zarati habían construido sus instalaciones como un monumento al logro científico, con elegantes torres y plataformas de observación que ofrecían vistas espectaculares del sistema. Ahora esas mismas estructuras se retorcían con un crecimiento orgánico que pulsaba como un latido, y las ventanas de observación brillaban con la misma luz enfermiza que cubría los planetas. «Dios mío», exhaló Sullivan. «No solo está consumiendo la estación, la está transformando en algo completamente distinto». Los escáneres de Carter detectaron datos masivos, flujos que se movían a través del material de la plaga. Como si la corrupción orgánica procesara información a velocidades increíbles. Los sistemas informáticos originales de la instalación se habían integrado en algo vasto y alienígena,
creando una inteligencia híbrida que desafiaba la clasificación. Los datos de investigación que necesitamos están en algún lugar de esa pesadilla, dijo Carter. Pero acceder a ellos significará interactuar directamente con aquello en lo que se ha convertido la plaga. Hayes estudió la estación mientras se acercaban a la bahía de acoplamiento designada. La estructura parecía latir al ritmo de un latido invisible, y podría jurar que vio formas moviéndose dentro de las secciones transparentes que alguna vez podrían haber sido laboratorios. La plaga no solo había matado a los investigadores Zarati. Los había absorbido. Parker, ¿puedes atracar sin activar las defensas que pueda tener esa cosa? Puedo intentarlo, respondió Parker, con la frente empapada de sudor mientras maniobraba la nave hacia un puerto de atraque que aún parecía funcional. Pero, capitán, no creo que esta sea una incursión silenciosa. Esa estación sabe que estamos aquí. Como respondiendo a sus palabras, la estación de investigación fulguró repentinamente con actividad. Las luces que habían estado apagadas durante meses volvieron a la vida, y los crecimientos orgánicos que cubrían el casco comenzaron a moverse con un propósito deliberado. La plaga les estaba dando la bienvenida, o quizás preparando una trampa. Todos, prepárense para el atraque, anunció Hayes por el sistema de comunicación de la nave. Pase lo que pase, recuerden que estamos aquí para hacer un trabajo. La galaxia cuenta con nosotros para triunfar donde todos los demás fracasaron. El desafío se asentó contra el puerto de atraque con un estruendo metálico que resonó por toda la nave. Afuera, la estación de investigación aguardaba como un paciente depredador, sus pasillos llenos de horrores que pondrían a prueba los límites del coraje y la determinación humanos. La esclusa de aire se abrió con un siseo, como si escapara una respiración, y el comandante Ryan Brooks entró en la estación de investigación con su arma en alto y lista. El aire en el interior tenía un sabor desagradable, incluso a través de los filtros de su traje ambiental, con un fuerte olor metálico que le hacía doler los dientes. Detrás de él, Martínez revisaba sus cargas de demolición mientras la doctora Kate Sullivan activaba sus escáneres biológicos y el doctor Alex Carter encendía su equipo modificado. El pasillo frente a ellos se extendía en la oscuridad, sus paredes cubiertas de crecimiento orgánico que pulsaba con una tenue bioluminiscencia. Lo que una vez fueron superficies metálicas limpias ahora ondulaban como piel viva, y el suelo se sentía suave bajo sus botas, como si caminaran sobre algo que pudiera despertar repentinamente. La iluminación de emergencia parpadeaba en lo alto, proyectando sombras danzantes. Eso hacía imposible distinguir dónde terminaba el pasillo y dónde empezaba la plaga. «Manténganse cerca y sigan moviéndose», susurró Brooks en su comunicador. «Sullivan, ¿alguna lectura de lo que respiramos?» Sullivan revisó su escáner y negó con la cabeza. «El aire está limpio, pero eso no significa nada. Esta plaga opera en niveles que no entendemos. Podría estar afectándonos de maneras que nuestro equipo no puede detectar». Carter consultó su dispositivo de navegación modificado, intentando comprender la distribución alterada de la estación. La plaga había reescrito la estructura de las instalaciones de maneras imposibles, creando pasajes que parecían curvarse sobre sí mismos y habitaciones que parecían más grandes por dentro que por fuera. Según sus lecturas, el núcleo central de la computadora se encontraba 3 niveles más abajo, pero las rutas tradicionales ya no existían. «La plaga lo ha cambiado todo», informó Carter en voz baja. «Tendremos que navegar por instinto y esperar encontrar un camino que aún nos lleve a donde necesitamos ir». Se adentraron en la estación, sus pasos amortiguados por el material orgánico que cubría cada superficie. Las paredes parecían respirar a su alrededor, expandiéndose y contrayéndose a un ritmo que casi igualaba el latido de un corazón humano. Martínez mantenía una mano sobre sus protegidos, lista para derribar cualquier obstáculo que les bloqueara el paso. Mientras caminaban, Sullivan comenzó a recolectar muestras del material de la plaga con herramientas especializadas que Carter había diseñado para evitar la contaminación. Cada muestra se guardaba en un contenedor sellado que la preservaría para su posterior análisis, suponiendo que sobrevivieran lo suficiente como para realizar cualquier estudio. Las lecturas biológicas que obtuvo desafiaban todo lo que creía saber sobre la vida. «Esto no es posible», murmuró Sullivan mientras estudiaba su escáner. «La plaga muestra características de un virus, un hongo, una planta y una máquina, todo al mismo tiempo. Es como si alguien hubiera tomado los componentes básicos de la vida y los hubiera reconstruido según reglas completamente diferentes». Carter se detuvo en una intersección donde se encontraban 3 pasillos, cada uno de los cuales se adentraba en una oscuridad que parecía absorber los rayos de sus linternas. Su equipo de navegación giraba descontroladamente,
incapaz de determinar qué dirección los llevaría a su destino. La plaga había convertido la estación de investigación en un laberinto sin patrón lógico. Por aquí, dijo finalmente, eligiendo el pasillo del medio basándose únicamente en la intuición. Las lecturas de energía son más fuertes en esta dirección. Entraron en una sección que una vez fue un laboratorio, pero la plaga lo había transformado en algo que parecía más el interior de un ser vivo. El equipo científico colgaba del techo como órganos conectados por tubos orgánicos que latían con líquidos fluyentes. Las estaciones de trabajo habían sido absorbidas por las paredes, sus superficies ondulaban con pantallas de datos que mostraban símbolos incomprensibles. «Dios mío», susurró Martínez, bajando su arma mientras observaba el espacio transformado. «¿Qué demonios les pasó a las personas que trabajaban aquí?». Su pregunta fue respondida cuando el escáner de Sullivan detectó patrones de ADN humano incrustados en las paredes. La plaga no solo había matado a los investigadores Zarati. Los había incorporado a su estructura. Su conocimiento, sus recuerdos, tal vez incluso su conciencia, se habían convertido en parte de algo más grande y completamente ajeno. Brooks vigilaba mientras los demás trabajaban, con la vista escudriñando las sombras en busca de cualquier señal de movimiento. La estación parecía viva a su alrededor, como si fuera consciente de su presencia y observara cada uno de sus movimientos. Varias veces creyó ver formas moviéndose en su visión periférica, pero cuando se giró para mirar directamente, no había nada. «Carter, ¿cuánto falta para la computadora?» «¿El núcleo?», preguntó Brooks con la voz tensa. Carter volvió a consultar su equipo, frustrado por las lecturas que cambiaban incluso mientras los observaba. «Deberíamos estar cerca, pero la plaga ha agrandado la estación por dentro de alguna manera. El espacio mismo se está distorsionando». Avanzaron por pasillos que parecían cambiar cuando no los miraban directamente. El crecimiento orgánico se volvió más denso y activo, extendiéndose con apéndices similares a zarcillos que se detenían justo antes de tocar sus trajes ambientales. La plaga sentía curiosidad por estos nuevos visitantes, tal vez intentando comprender qué eran y por qué habían venido. Sullivan recolectó más muestras mientras caminaban, construyendo la imagen de un organismo que operaba según principios que desafiaban las leyes básicas de la física. La plaga no solo consumía materia y energía. Parecía consumir la información misma, absorbiendo el conocimiento y las experiencias de todo lo que tocaba. La complejidad biológica aumenta a medida que profundizamos. Sullivan informó, es como si la plaga fuera más inteligente en algunas áreas que en otras. Podríamos estar acercándonos a algo así como un centro cerebral. Martínez usó cargas controladas para despejar un camino a través de una sección donde el crecimiento de la plaga había bloqueado completamente la pasillo. Las explosiones resonaron por la estación como disparos, y por un instante, las paredes orgánicas que los rodeaban vibraron con lo que podría haber sido dolor o ira. Luego todo volvió al ritmo constante al que se habían acostumbrado. «Lo siento», dijo Martínez a las paredes, sintiéndose un poco ridículo por disculparse con una plaga. «Pero tenemos que pasar». El equipo de Carter registró de repente flujos masivos de datos que se movían a través del material de la plaga que los rodeaba. La red orgánica procesaba información a velocidades increíbles, analizando su presencia y quizás decidiendo cómo responder. Cualquier inteligencia que poseyera la plaga era plenamente consciente de su misión. «Estamos cerca», anunció Carter cuando sus escáneres detectaron la familiar señal energética de los sistemas informáticos Zarati. «El núcleo está justo delante». Emergieron a una vasta cámara que antaño había sido la instalación informática central de la estación. Bancos de procesadores cuánticos se alzaban del suelo como árboles metálicos, pero ahora estaban cubiertos de un crecimiento orgánico que latía con flujos de datos. La plaga se había integrado tan completamente con los sistemas informáticos que era imposible distinguir dónde terminaba la tecnología y comenzaba la biología. Allí, Carter señaló una sección de la cámara donde los símbolos Zarati aún brillaban tenuemente a través de la corrupción orgánica. Ahí era donde debían almacenarse los datos de la investigación. Brooks estableció un perímetro defensivo mientras Carter se acercaba al sistema informático integrado. El material de la plaga pareció percibir su intención y comenzó a moverse más rápido, como excitado por la perspectiva de contacto. Sullivan monitoreó sus escáneres biológicos en busca de cualquier señal de que el organismo se estuviera preparando para atacar. «Voy a tener que interactuar directamente con el sistema», anunció Carter, sacando una sonda de datos especializada. «Pero una vez que establezca contacto, la plaga lo sabrá todo sobre nuestra misión». «Hazlo», ordenó Brooks. «Hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora».
Carter insertó su sonda en lo que antes había sido un puerto de datos estándar, pero ahora era un orificio vivo que parecía respirar alrededor de la conexión. Inmediatamente, su equipo se iluminó con actividad a medida que terabytes de información comenzaron a fluir a través del enlace. Los datos de la investigación de Zarati estaban allí, pero estaban incrustados en algo vasto y extraño. «Lo tengo», dijo Carter, con la voz tensa por la concentración. «Pero la plaga está intentando aprovecharse de nuestra conexión. Quiere seguir el flujo de datos hasta nuestra nave». Las alarmas comenzaron a sonar por toda la estación. No eran las advertencias mecánicas de un sistema informático, sino algo más orgánico, como los gritos de una criatura enorme en apuros. La plaga había detectado su intrusión y estaba preparando una respuesta que pondría a prueba cada gramo de determinación y coraje humanos. La estación se estremeció a su alrededor como un ser vivo en dolor. Mientras el Dr. Alex Carter trabajaba frenéticamente para descargar los datos de la investigación de Zarati, su equipo modificado chispeaba y zumbaba bajo la tensión de procesar información que parecía existir en múltiples dimensiones a la vez. El comandante Ryan Brooks mantenía su arma apuntando a las paredes retorcidas mientras Martínez preparaba cargas para abrirse paso a tiros si la salida se bloqueaba. «¿Cuánto tiempo más?», gritó Brooks por encima de las alarmas orgánicas que llenaban el aire con sonidos como cantos de ballena mezclados con metal chirriante. El rostro de Carter estaba pálido de concentración mientras los datos fluían por sus pantallas más rápido de lo que los ojos humanos podían seguir. «Casi llegamos, pero la plaga está aprendiendo nuestros protocolos de cifrado en tiempo real. Intenta decodificar nuestros sistemas mientras yo descargo los suyos». La DRA. Kate Sullivan monitoreó sus escáneres biológicos mientras el material de la plaga a su alrededor se agitaba cada vez más. El crecimiento orgánico se movía más rápido ahora, extendiéndose hacia ellos con propósito en lugar de curiosidad. La inteligencia que controlaba este lugar había decidido que eran una amenaza que debía ser eliminada. «Tenemos que actuar ya», advirtió Sullivan. «La plaga se está movilizando. Detecto actividad biológica masiva en toda la estación». Las paredes comenzaron a latir con mayor rapidez, y algunas secciones del suelo comenzaron a ceder y moverse. La estación de investigación ya no se conformaba con simplemente observar a estos intrusos humanos. Se preparaba para absorberlos o destruirlos, y el equipo de exploración tenía como máximo minutos antes de que su ruta de escape desapareciera por completo. El equipo de Carter finalmente dio la señal de éxito. Entendido. Todos los datos de investigación de Zarati se descargaron, pero la plaga logró conectar algo a nuestro flujo de datos. «Intenta seguirnos de vuelta a la nave». «¿Puedes detenerlo?», preguntó Brooks, mientras ayudaba a Carter a empacar su equipo mientras vigilaba el entorno cada vez más hostil que los rodeaba. «Tal vez, pero no aquí. Necesitamos regresar al desafío y aislar la conexión antes de que se propague a nuestros sistemas». Corrieron por pasillos que intentaban atraparlos. Las paredes se cerraban y el suelo se volvía blando y pegajoso como arenas movedizas. Martínez usó su demolición. Cargas para atravesar los bloqueos. Cada explosión enviaba ondas de choque a través de la estructura viviente que respondían con lo que parecían rugidos de ira. Tras ellos, la cámara de la computadora se llenaba de material orgánico que se extendía hacia sus cuerpos en retirada como dedos prensiles. La plaga se había dado cuenta demasiado tarde de que estos humanos eran diferentes de los visitantes anteriores. Donde otras especies habían venido a luchar o estudiar, los humanos habían venido a robar, y eran muy buenos en ello. Sullivan tropezó cuando el suelo bajo sus pies se volvió líquido de repente, pero Brooks la sujetó del brazo y la jaló hacia adelante. Los trajes ambientales que Carter había modificado resistían el contacto directo con el material de la plaga, pero pudo ver indicadores de estrés que comenzaban a mostrar advertencias amarillas en su pantalla. «Los trajes no aguantarán mucho más», informó Sullivan sin aliento mientras corrían. «Sea lo que sea esta cosa, se está adaptando a nuestras defensas más rápido de lo que esperábamos». Llegaron a la bahía de atraque justo cuando la enorme cámara comenzaba a contraerse como un puño. Su nave, la UES Defiance, esperaba al otro lado de la esclusa de aire con los motores ya precalentándose para la partida inmediata. La capitana Lisa Hayes y su tripulación habían estado monitoreando la situación y estaban listos para partir en cuanto regresara el equipo de exploración. «Defiance, aquí Brooks», llamó el comandante por su comunicador mientras cruzaban a toda velocidad la plataforma de atraque. «Tenemos los datos, pero traemos compañía. Prepárense para la partida inmediata». La voz de Hayes se escuchó entre la creciente interferencia. Entendido. «Suban a bordo ahora. Detectamos una acumulación masiva de energía en toda la estación.
Se lanzaron por la esclusa de aire justo cuando la plataforma de atraque comenzaba a derrumbarse tras ellos. La plaga había renunciado a cualquier pretensión de sutileza y ahora intentaba activamente impedir su escape. Zarcillos orgánicos salieron disparados de las paredes, buscando la esclusa de aire con una avidez desesperada. El teniente Ben Parker no esperó la autorización formal de partida. En cuanto se selló la esclusa de aire, encendió los motores y alejó el Defiance de la estación de investigación con la fuerza suficiente para estrellar a todos contra los mamparos. Tras ellos, la estación se retorcía como una bestia furiosa, con su superficie llena de nuevos crecimientos que se extendían hacia la nave que se alejaba. Brecha de casco en la cubierta 3, informó Amy Johnson desde su estación. La plaga logró subir algo a bordo antes de que despejáramos el puerto de atraque. Hayes tomó la decisión que salvaría no solo su nave, sino potencialmente toda la galaxia. Sellar esa sección y desecharla de inmediato. No nos arriesgamos a la contaminación. La sección infectada de la nave fue destruida con pernos explosivos, cayendo al espacio donde, con suerte, se quemaría con la radiación de los sistemas en lugar de extenderse a otras áreas. En el puente, Carter trabajó frenéticamente para analizar los datos que habían recuperado mientras monitoreaba su equipo en busca de señales de que la plaga se hubiera infiltrado en sus sistemas informáticos. Los datos están limpios, anunció Carter después de varios minutos de tensión. La plaga que acompañaba a nuestra descarga fue aislada en la sección de desecho. Tenemos los archivos completos de la investigación de Zarati. Mientras Parker guiaba la Defiance lejos de la estación infectada, Carter comenzó a analizar los datos de la investigación alienígena con creciente asombro. Lo que descubrió cambiaría para siempre la comprensión de la humanidad sobre la plaga y su lugar en la galaxia. «Esto es increíble», dijo Carter con la voz llena de asombro al leer los hallazgos de Zarati. «La plaga no es un fenómeno natural, ni siquiera un arma. Es una prueba». Hayes se colocó detrás de Carter mientras mostraba su análisis en la pantalla principal. Los datos mostraban que la plaga había sido creada por una civilización antigua para evaluar a las especies más jóvenes y determinar su valía para el progreso. Según esto, Carter continuó, toda civilización espacial eventualmente se topa con la plaga. Les presenta una elección imposible, retirarse y aceptar las limitaciones o avanzar a pesar de las abrumadoras dificultades. Sullivan levantó la vista de su propio análisis de las muestras biológicas que habían recolectado. La plaga en realidad no mata a la gente en el sentido tradicional. Absorbe sus conocimientos y experiencias, preservándolos como parte de una vasta biblioteca galáctica. Brooks frunció el ceño mientras procesaba la información. Así que los investigadores de esa estación siguen vivos de alguna forma. En cierto modo, sí, respondió Carter. Pero lo más importante es que todas las demás especies que se enfrentaron a la plaga tomaron la decisión lógica. Calcularon las probabilidades, determinaron que el riesgo era demasiado grande y se retiraron. Hayes comenzó a comprender las implicaciones. Pero los humanos no se retiraron. Vimos una misión imposible y dijimos que la manejaríamos de todos modos. Exactamente, dijo Carter, sacando más datos que mostraban los criterios de evaluación de la plaga. La prueba no se trataba de resolver la plaga ni de derrotarla. Se trataba de demostrar la voluntad de intentar lo imposible por el bien de los demás. Como en respuesta a su descubrimiento, el material de la plaga en todo el sistema infectado comenzó a cambiar. La corrupción orgánica retorcida comenzó a retirarse de las superficies del planeta, y la estación de investigación comenzó a transformarse de nuevo a su configuración original. La prueba terminaba porque la humanidad la había superado. Una nueva señal apareció en el equipo de comunicación de Johnson, transmitida en frecuencias que no deberían haber sido posibles. Cuando la decodificó, el mensaje apareció en un inglés perfecto. Evaluación de la especie completa. Los humanos demuestran las características requeridas. Valentía más allá de los límites racionales. Disposición a sacrificarse por los demás. Persistencia ante las adversidades. Acceso a archivos antiguos concedido. Hayes abrió un canal de comunicación con la Tierra y las flotas alienígenas que esperaban su partida con una mezcla de admiración y desconcierto. Les habla el capitán Hayes del OS. Desafío a todas las naves. Misión cumplida. La plaga está neutralizada y regresamos a casa con datos cruciales. La respuesta del almirante Morrison fue inmediata. ¿Cómo lo logró, capitán? Todas las proyecciones mostraban que el fracaso de la misión era prácticamente seguro. Hayes miró a su tripulación, maltrecha y exhausta, pero victoriosa. Habían triunfado donde todas las demás especies habían fracasado, no porque fueran más fuertes o inteligentes,
sino porque estuvieron dispuestos a intentarlo cuando todos los demás se habían rendido. Lo logramos, almirante. Eso es lo que hacen los humanos cuando se enfrentan a lo imposible. No calculamos probabilidades, ni hacemos evaluaciones de probabilidad. Simplemente nos ponemos manos a la obra. A medida que la noticia del éxito de la humanidad se difundía por las redes de comunicación galácticas, surgió una nueva comprensión entre las civilizaciones alienígenas. Ante opciones imposibles, la mayoría de las especies tomaban decisiones racionales basadas en la lógica y el instinto de supervivencia. Los humanos, en cambio, tomaban decisiones basadas en lo que había que hacer, sin importar el coste ni las probabilidades. Esa diferencia transformaría el futuro de la galaxia y consolidaría la reputación de la humanidad como la especie capaz de afrontar cualquier desafío, por imposible que pareciera. El desafío voló a casa a través de estrellas que parecían más brillantes que antes, cargando con datos que desbloquearían tecnologías y conocimientos que habían estado esperando eones por una especie lo suficientemente valiente como para reclamar